Pero la realidad es que el impuesto a la propiedad se ha convertido en una gran carga para millones de personas en este estado. Y afortunadamente, porque hemos tenido éxito, tenemos la capacidad de hacer algo al respecto. Y eso es en lo que estamos trabajando con la legislatura mientras están en la sesión especial. Y cuando lo miras, y lo he dicho muchas veces, tienes una idea intelectual de qué es lo mejor para grabar si tienes que grabar y qué es lo peor para grabar si tienes que grabar. Y creo que la mayoría de las personas que miran esto de manera justa creen que cuando estás grabando la riqueza o la propiedad es como si estuvieras grabando una ganancia no realizada cada año. Compras tu casa, está bien, pagas una tarifa de venta, así que pagas impuestos en esa transacción y luego sigue siendo grabado año tras año tras año y a veces más. Incluso con una propiedad familiar todavía puede aumentar y luego, si Dios no lo quiera, terminas en una casa diferente, tu base impositiva puede cambiar drásticamente y de repente podrías estar pagando mucho más. De hecho, quiero decir, si te mudas si compraste una casa en Hudson en 1990 y luego te mudaste a Newport Richey en 2025, es probable que estés pagando mucho más en impuestos de lo que pagabas. Así es como es. Entonces crea una distorsión. Hay muchos problemas diferentes con eso, pero es algo que ha sido muy difícil para muchas personas poder costear. Y esto no es solo en Florida. Estás viendo este fenómeno con los impuestos, así como el seguro de hogar, siendo una parte tan grande del pago mensual que pagas en tu hipoteca, donde antes el principal y los intereses eran lo principal y luego las otras cosas eran auxiliares, pero mucho más pequeñas. Ahora eso en realidad muchas veces ha superado tu principal e intereses por estos otros costos. Entonces la pregunta es, ¿sabes? ¿Podemos hacer algo al respecto? Y entonces, si estuviéramos empezando desde cero y diseñáramos un sistema de impuestos, no haría ningún impuesto sobre la propiedad. No creo que sea la manera correcta de hacerlo. No creo que sea la manera más eficiente de hacerlo. Y pienso que en algunos aspectos es un impuesto involuntario. Mientras que sé que si voy a comprar un coche nuevo, entonces voy a pagar un impuesto sobre las ventas por eso. Y así puedes usar eso para decidir si quieres ese coche o no basado en el impuesto. Eso lo puedes considerar y tomar esa decisión. Y por eso creo que algo del consumo sería mejor. Pero sin embargo, estamos donde estamos. Esto ha sido algo que ha estado en Florida durante muchas décadas. Sabes, es interesante, no han hecho un aumento completo de la exención de vivienda desde 1980. La aumentaron de 5 a 25. Han hecho aumentos parciales de exención desde 1980, pero esa fue la primera vez que aumentaron la exención en todo de 5,000 a 25,000. Es un aumento bastante grande, ¿verdad?, para ese periodo de tiempo y los votantes lo aprobaron. Pero realmente no hemos visto nada así desde entonces. Entonces lo estamos mirando y decimos, de acuerdo, ¿cuánto es el impuesto a la propiedad? ¿Cuánto se les cobraba a las personas por la propiedad en 2019, justo antes de COVID y ahora? Y son 32,000 millones en 2019 y 60,000 millones ahora. Ahora has tenido crecimiento de la población y has tenido inflación. Pero incluso si tomas eso en cuenta, no llevaría a 60,000 millones. Así que has visto más ingresos debido al impuesto sobre la propiedad de lo que se justificaría basándose en el crecimiento de la población y en la inflación que deberías considerar. Lo contabilizamos en el presupuesto estatal, aunque diré que desde 2019 hasta ahora, si miras el gasto per cápita ajustado por inflación a nivel estatal, en realidad estamos por debajo de lo que estábamos en 2019, nominalmente más alto en dólares reales ajustados por población e inflación. Estamos más bajos. Y de hecho, el presupuesto que tengo ahora, que aún no he recibido, pero probablemente lo obtendré dentro de 1 o 2 semanas, recibes el presupuesto, tengo que actuar sobre él. Pero el presupuesto que aprobó la legislatura es para cuando dice 300 millones más de lo que estamos gastando este año, pero tengo veto de partida, así que vetaré más de 300. Para que cuando firme el producto final, ese será el 4º año consecutivo en que Florida ha reducido su presupuesto a nivel estatal. Así que no me digan que esto no se puede hacer. Lo estamos haciendo incluso mientras realizo la mayor restauración ambiental en la historia de los Estados Unidos en los Everglades de Florida. Miles de millones de dólares hemos hecho. Ha sido muy exitoso y la administración Trump ha sido genial. De hecho, nos están delegando proyectos, nos están dando el dinero, lo estamos haciendo más rápido, todo esto. Es una buena historia. Hemos invertido miles de millones de dólares adicionales en infraestructura, en carreteras y todas estas otras cosas que son tan importantes y estamos contentos de hacerlo.
Hemos destinado dinero para más salarios de maestros. De hecho, este presupuesto tiene otros 200 millones además de lo que pedimos, así que creo que es como 1.550 millones en total, pero hay 200 millones solo para maestros con 10 años o más de experiencia, porque ya sabes, cuando empezamos esto estábamos tratando de aumentar el mínimo porque querías reclutar maestros para que se unieran porque había mucha gente que no quería hacerlo. Y un millón, yo quiero decir, ¿sabes? Si tuvieras que enumerar, ver a los niños en un celular todo el día, quiero decir, nosotros también nos encargamos de ese problema, pero quiero decir, hay muchos problemas, ¿verdad? Así que hicimos eso, pero luego este es solo para eso. Y estamos contentos de hacerlo. Y he pedido cosas así durante mucho tiempo. Así que estamos haciendo cosas realmente grandes, pero aún así logramos tener una huella muy ligera en términos de gobierno. Tenemos el menor número de empleados estatales per cápita en los Estados Unidos de América. Ahora, vea algunos de estos otros estados, la idea de que estás recibiendo mejores servicios en algunos, como Nueva York o algunos de estos lugares, que aquí obviamente no es así. Quiero decir, seamos claros. ¿Sabes? Me pregunto, vas por Nueva York y pagas peajes enormes. Quiero decir, peajes enormes si pasas de un barrio a otro. Y entonces podrías pagar 40, 50, 60 dólares en un día al pasar por estos peajes. Pero aún así, las carreteras están increíblemente llenas de baches y ahora esto. Es como, ¿a dónde va ese dinero, verdad? Y así, su presupuesto en el estado de Nueva York es el doble, más del doble que el presupuesto de Florida. Y tenemos millones de personas más que ellos. Su presupuesto es de casi 270,000 millones de dólares. El presupuesto que firmaré estará entre, 115 y 117 mil millones de dólares. Y ahí es más o menos donde ha estado estable durante los últimos 4 años. Así que necesitas... Y mira, también hemos tenido una avalancha de dinero entrando al Estado. Seamos claros, no somos los únicos que lo han tenido. Hemos hecho muchas reducciones de impuestos, como mencioné. También hemos podido reducir la cantidad de deuda que Florida ha tenido en toda su historia. Lo hemos reducido en un 50% solo durante mi administración. Incluso hicimos un programa acelerado de pago de deuda que la legislatura nos proporcionó para que pudiéramos recomprar la deuda, los bonos con descuento en el mercado abierto, retirarlos y luego ahorras tanto en el principal como en los intereses y eso ahorró 1,000 millones o 2,000 millones de dólares durante el transcurso de ese proyecto. Eso es realmente bueno y estamos orgullosos de ello. Y así estamos demostrando que se puede hacer. Se puede hacer. Y entonces, al mirar un impuesto sobre la propiedad, la realidad es que esta ha sido la forma en que se han hecho las cosas durante muchas décadas. Y así que nunca prometí que simplemente no tendríamos impuesto a la propiedad en ningún lugar, en ningún momento, porque si estuviera empezando desde cero, eso es lo que propondría. Pero dado que estamos comenzando con lo que tenemos, siempre he dicho que nos vamos a centrar en las propiedades con exención de vivienda. Ahora Florida siempre ha tratado la propiedad familiar de manera diferente. Han tenido estas exenciones. La gente pregunta, ¿por qué deberías tener propiedad familiar frente a esto o aquello? Porque eso es lo que la Constitución de Florida tiene ahora. Así es como lo hemos hecho, donde has hecho una distinción entre la propiedad, que es, ya sabes, tu residencia principal que eliges como vivienda habitual frente a una segunda casa, propiedades de inversión, propiedades comerciales, todas estas otras cosas. Por eso lo estamos haciendo en términos de la propuesta para la vivienda habitual. Entonces, ¿qué es la propiedad familiar? Creo que algunas personas están siendo muy deshonestas en algunas de las cosas que estoy diciendo al afirmar que ya sabes, no van a obtener ningún ingreso del impuesto a la propiedad si hacemos un plan de impuesto a la propiedad. Bueno, en primer lugar, la propiedad homestead representa alrededor del 30% de todos los ingresos por impuestos a la propiedad que los gobiernos locales recaudan, pero también recaudan mucho más dinero que eso, seamos claros. Quiero decir, mira algunos de estos condados. Quiero decir, estaba publicando algo de esto esta mañana en línea, pero en 2018 el condado de Hillsborough, por ejemplo, fue de alrededor de 850 millones de dólares para sus ingresos por impuestos a la propiedad que entraban al condado. Ahora es alrededor de 1,600 millones de dólares. Y entonces, ya sabes, eso es casi el doble en este periodo intermedio. Y si se deja en la trayectoria actual, pasará de 850 millones en 2018 a 2,400 millones en 2031. Y de nuevo, eso es solo el impuesto a la propiedad. Eso es todo el ingreso del impuesto a la propiedad comercial, residencial, no principal, propiedades de inversión, todo eso. Eso es donde están. Pero ese impuesto a la propiedad sigue siendo solo una parte de sus impuestos totales que van al presupuesto del condado. Así que estás hablando de la propiedad principal, que es una fracción de todos los ingresos por impuestos a la propiedad, pero esos ingresos por impuestos a la propiedad son simplemente una parte de un todo. Y en lugares como Hillsborough, Broward, ellos
quiero decir, obtienen mucho más ingresos de otras cosas cuando miras cómo realizan sus operaciones. Y entonces, al observar el crecimiento de los ingresos, al enfocarse en Homestead, pienso, sí, por supuesto que podemos hacer esto. Por supuesto que podemos. No dejes que nadie te diga que no puedes. Así que si fuera